es como se llama la resolución de integrales. Entonces aquí vamos a ver que primero voy a estar planteando curvas bastante extrañas, solo con el único motivo de que necesito estas curvas extrañas para que al final tenga una integral que la pueda resolver analíticamente. Pero fuera de eso, digamos, el tema no es complicado. En algún momento tenemos que utilizar técnicas de integración como sustitución trigonométrica o un poco de... tenemos que hacer un montón de simplificación. En algún momento tenemos que recordar identidades trigonométricas e hiperbólicas. Entonces, digamos, como siempre, voy a tratar de derivar esta fórmula. Esto es prácticamente lo único que necesitan saber. Si saben aplicar, si conocen esta fórmula y ya tienen prácticamente planteado el ejercicio de la longitud de una curva. Pero posiblemente en algún momento se han de preguntar, bueno, pero ¿por qué tenemos esta integral tan extraña? Lo que vamos a ver es que si conocemos la fórmula de distancia entre dos puntos, podemos encontrar la longitud de arco entre cualquier curva. Entonces, digamos, ¿por qué el tema se llama longitud de arco? Y la motivación es que uno quiere, en varias aplicaciones de arquitectura, física, ingeniería, se quiere saber qué tan larga es una curva, porque posiblemente uno necesita saber cuánto material uno necesita para construir esta curva y para un montón de mediciones. Ahora, el problema que tenemos con una curva es que su longitud no es simplemente la distancia entre el punto donde comienza el arco y el punto donde termina el arco. Si fuera así, sería bastante fácil. Entonces, en realidad la longitud aquí es algo curvo. ¿Y qué problema tenemos con medir cuestiones curvas? Nuestras rectas no son curvas. Entonces, en algún momento lo que tendríamos que hacer es medir esto con unas rectas muy pequeñas e ir sumando los segmentos de pedazos rectos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que para encontrar la longitud de una curva, y es igual a f de x, y voy a poner aquí ya las especificaciones del problema. Necesitamos conocer la longitud de un segmento de recta. Entonces, como hemos visto, siempre todo esto trato de definirlos. No me voy al grado de detalle del libro de que utilizan las sumatorias de Riemann y todo esto, pero por lo menos quiero encontrar la longitud de un segmento infinitesimal de una curva. Entonces, digamos, por ejemplo, esto pueden pensar que es como un pedazo de una lámina corrugada y queremos ver qué tan larga, qué tanto material necesitamos para hacer esta lámina corrugada. Hoy es un problema sumamente complicado que no se puede resolver analíticamente, solo por medio de métodos numéricos. Pues en algún momento siempre he tenido la inquietud de que les den un curso de métodos numéricos para que en algún momento nos topamos con integrales complicadas, tengamos ya nuestros métodos numéricos, programemos el método numérico en la computadora y ya todas esas respuestas nos salen con la precisión que deseamos. Entonces esto es una curva. Ahora, obviamente lo que necesitamos es la longitud, determinar cómo encontrar la longitud de un segmento de recta. Un segmento de recta tiene esta forma, tiene un punto x1, y1. Como vamos a ver en cálculo multivariable, este planteamiento es prácticamente similar, lo único es que tendríamos que este punto está en el espacio, entonces aquí tendríamos un x1, y1, z1 y aquí un z2. Y lo único que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de distancia. Utilizando la fórmula de distancia, la distancia entre estos dos puntos, observen que hay un cambio en y, delta y, que es igual a y2 menos y1. Eso es cuánto cambiamos en y. Y luego, cuál es el cambio en x. Entonces este es un delta x.
x2 menos x1. Y luego nuestra distancia, o aquí en este caso voy a llamarle delta L. ¿Por qué delta L? Porque como estamos hablando de una longitud, generalmente la longitud la voy a denotar con L. Pero aquí pongámosle L mayúscula, mejor todavía para usar la misma variable, la misma letra y hasta en mayúsculas que la que utiliza el libro. Entonces, ¿cuál es la longitud de este segmento de recta? Es la hipotenusa entre delta X y delta Y. Entonces aquí simplemente tengo que sumar el cuadrado de los catetos, y esto es todo. Y como van a ver, esta fórmula es crítica para encontrar la longitud de toda esta curva, porque lo que vamos a hacer, y lo que sí me gusta del libro es que ellos sí, digamos, a detalle explican de que una curva se puede aproximar por medio de segmentos lineales. Ahora en este caso no me voy a ir tanto a ese detalle, sino más que todo voy a considerar un segmento infinitesimal y vamos a tratar de aproximar la longitud de esta curva utilizando la fórmula de distancia a un segmento de línea recta. Tal vez aquí, digamos, me pueden decir, pero es que aquí obviamente este segmento de curva no es muy diferente de una línea recta, pero la clave consiste en encontrar pedazos hacer estos pedazos cada vez más pequeños. Entonces observen aquí, si trabajo con un pedazo más pequeño, sí, va a ser más exacto, el error va a ser menor. Entonces solo con la finalidad de derivar la fórmula, vamos a considerar un segmento infinitesimal, y por la orientación del triángulo no importa mucho, pero si seleccionamos algo como esto, vamos a tener aquí nuestra pequeña longitud de L. La estoy obviamente exagerando. Aquí vamos a tener un delta X o simplemente dx. Dx, con la ventaja que tenemos aquí es que aquí estamos justificando que tanto delta X como delta Y tienden a 0. Entonces, como estos tienden a 0, en realidad este delta L de L va a ser más como prácticamente un segmento de línea recta. Pero igual, es así como se miraría este pedazo infinitesimal. Entonces consideramos cualquier segmento infinitesimal de la curva. Entonces, si consideramos un segmento infinitesimal, su longitud, utilizando la fórmula de distancia, es simplemente dl mayúscula es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado. Y esta fórmula la vamos a utilizar, digamos, si queremos para otra variación, si la curva está definida sobre el eje y, en cálculo multivariable. Incluso más tarde, al final del semestre, vamos a ver otras fórmulas de dx, dy más dz al cuadrado que vamos a estar integrando respecto a una variable parámetro t. Entonces esta fórmula la vamos a seguir utilizando, y aquí lo único que tenemos que hacer ya es una formalidad. Aquí en este caso tenemos que y depende de f de x. Entonces, como y depende de f de x, necesito encontrar dy de x, porque puedo derivar esta función respecto a x. No voy a dividir respecto a dy, porque desafortunadamente esto no va a tener importancia por la forma como estamos definiendo esta curva. Muy bien, entonces aquí solo voy a hacer un pequeño cambio. Voy a factorizar esta expresión respecto a dx al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener un factor común, 1 más dy al cuadrado dividido dx al cuadrado. Ahora, como les digo, esta derivación se omite algunos pasos técnicos que yo considero que en vez de hacer más fácil la derivación de esta fórmula, la complican más. Digamos, el libro aclara de que se necesita un teorema del valor medio para justificar que esto que tengo aquí en realidad es la derivada. Pero simplemente factoricemos. Aquí, digamos, si juntamos a estos términos, tendríamos dy dividido dx al cuadrado. Aquí tenemos
Bueno, este paréntesis, como vamos a ver, no lo vamos a necesitar. 1 más dy dividido dx al cuadrado. Sí, y afuera vamos a tener la raíz cuadrada de dx al cuadrado, que simplemente es dx. Entonces esta expresión que tengo aquí aplica para cualquier parte de la curva, no importa qué segmento infinitesimal consideremos, incluso este donde la curva va hacia abajo. Siempre y cuando sea continuo. Sí, continuo y diferenciable, sí. Entonces aquí voy a poner, digamos, si f de x, bueno, en realidad no solo es continuo, es diferenciable. Entonces tenemos esta relación. Entonces ahora simplemente integramos respecto a x y tenemos esta fórmula. Entonces esta es nuestra fórmula de longitud de arco. La integral de AB. Y luego tenemos que integrar la raíz cuadrada de 1 más. Pueden poner dy de x o f' de x al cuadrado. Y prácticamente es la única fórmula que vamos a utilizar hoy para todos los problemas, con algunas ligeras variaciones. Entonces esto nos proporciona la longitud de arco de la curva C, definida por y es igual a f de x en x entre a y b. La única condición que tenemos que satisfacer es que la función sea diferenciable. Ahora, si nuestra curva son segmentos de líneas rectas como una sierra, aquí la longitud de arco va a ser más difícil de calcular con esta fórmula, pero como todos estos segmentos son lineales, entonces en realidad no necesitamos esta fórmula, sino solo tendríamos que sumar la longitud de cada diente de la sierra, y si los dientes son los mismos, simplemente es n por la longitud de medio diente, ¿sí? Pues esto es una demostración Sí. de cómo llegamos a la fórmula que Sí. vamos a utilizar. Sí, sí, eso no tienen que hacerlo cada vez que hagan este problema. No, aquí, por eso es que les decía, aquí ya comienza la clase. Bueno. Lo que pasa es que a mí no me gusta poner solo así es como se calcula la longitud de arco, hagamos problemas, porque obviamente lo más importante aquí es, bueno, cómo tener una noción de derivar estas fórmulas, y segundo, ver de que un tema que comienza relativamente con nada que ver con cálculo, lo podemos resolver con cálculo. Entonces lo mismo hicimos para valor promedio, lo mismo hicimos para trabajo. Empezamos con algo, digamos, discreto o algo que teníamos conocido, y luego trabajamos un poco, y como pueden ver, el libro tiene mucho más detalles. El libro hacen las sumatorias, los polígonos, el teorema, invoca el teorema del valor medio, pero ellos sí, digamos, lo prueban así de manera completa. Pero yo siento que ya cuando uno pone ese grado de detalles, ya uno se confunde incluso más en la derivación. Entonces esta es una solución de compromiso. El día jueves, si tengo que presentar área superficial, la derivación de esa fórmula es todavía más tediosa. Incluso vieron que con volúmenes empezamos calculando el volumen de un cilindro pequeño, y ya después ya dijimos, esto es simplemente una integral. Una gran ventaja que va a tener el tema de longitud de arco es que el planteamiento no es prácticamente inexistente. Solo tenemos que meter la derivada en esta fórmula, elevarla al cuadrado y simplificar. Entonces este es un tema más de álgebra y de integración que el tema de volúmenes. En el tema de volúmenes, el planteamiento y la visualización del problema es muy crítica. Entonces ahí, digamos, se preguntarán por qué estoy trabajando con esta curva tan extraña. Y ahorita van a ver por qué. Aquí ese es el problema. Esos son problemas que todas las curvas van a tener funciones extrañas.
Entonces y de 0 es igual a 1. Entonces empezamos en este punto, 0,1. Y de 1 es igual a 3. Entonces esta curva va a lucir como una especie de parábola. Va a estar entre una parábola y una línea recta. Entonces obviamente no es una curva recta. Entonces aquí sí es necesario utilizar la fórmula de longitud de arco para calcular la longitud de esta curva. Entonces la ventaja es que simplemente ya la podemos de inmediato sustituir valores. 1 más, y aquí todavía puedo escribir solo y' de x al cuadrado de x. Entonces lo único es que tengo que derivar esta función, elevarla al cuadrado y luego ver si se simplifica el 1 más y' al cuadrado. Entonces esto es todo. De cierta forma es un tema mecánico, pero quiero por lo menos quiero que el examen tenga algunos temas mecánicos y otros temas muy conceptuales y de planteamiento. Entonces digamos aquí la derivada de esta función sería 2 por 3 medios por x a la 3 medios menos 1. Entonces esto es 3x a la 1 medio. Esta constante se desvanece, entonces no va a afectar en nada el resultado. Pero ¿qué va a suceder cuando elevemos la derivada al cuadrado? Aquí, ¿qué tendríamos? Y, bueno, cuando elevamos al cuadrado, sí, x a la 2 medios o simplemente x. Entonces aquí tenemos 9x. Muy bien, ya encontré que la derivada al cuadrado es esto, 9x. Entonces simplemente la longitud es igual a la raíz cuadrada de 1 más 9x. Y aquí ya puedo derivar esta función sin ningún problema. Pueden derivarla de inmediato o si quieren pueden utilizar una sustitución. Digamos que quieren realizar sustitución o evaluarla de inmediato. Bueno, de inmediato, entonces ¿cuál es la antiderivada de 1 más 9x a la 1 medio? Esta es una función potencia. Sí, es un 2 tercios, ajá. Y 1 más 9x a la 3 medios, si nos falta algún otro término. Bueno, es que tenemos que una función compuesta dentro de la raíz cuadrada, un 1 más 9x. La derivada de 1 más 9x es 9. Entonces tendríamos que dividir por 9. Porque si no dividimos por 9, entonces nuestra respuesta va a diferir por 9. Entonces pueden hacer esto o si quieren pueden hacer la sustitución. Porque la sustitución por lo menos ahí ya les va a salir el 1 sobre 9. Entonces lo que quiero sustituir es todo lo que está dentro de la raíz cuadrada porque no nos permite visualizar. Bueno, sí tenemos ya una idea de que tiene que ser un 3 medios, pero el 1 dividido 9 sí un poco confuso. Entonces aquí tenemos que la derivada de esta función es simplemente 9 de x. Los límites de integración cambian un poco, cambian a 10 y 1. Porque aquí 10. 1 más 9 es igual a 10 y 1 más 0 es igual a 1. Muy bien. Entonces aquí simplemente tenemos que de x es igual a du dividido 9. Y por eso es que aquí viene el dividido 9. Entonces 1 dividido 9, la integral de 1 a 10. U a la 1 medio. Y lo vamos a tener du. Entonces ahora sí podemos utilizar nuestra regla de la potencia para la función raíz cuadrada. Tenemos 1 sobre 9 por 2 tercios u a la 3 medios y aquí desafortunadamente no vamos a tener una respuesta exacta, va a ser una respuesta expresada en términos de una raíz. Simplemente la dejamos así, 2 dividido 27. Sí, porque aquí veamos quién puede encontrar la raíz cuadrada de 1000. O sea, creo que eso es lo más que podemos simplificar. La raíz cuadrada de 1000 menos 1.
pero pueden dejar así la respuesta. Si tuviéramos aquí aunque sea un 8, no, aquí necesitaríamos un 9 porque la raíz cuadrada de 9 es 3 o un 16 o un 4. Pero cuesta encontrar problemas de longitud de arco donde la respuesta sea exacta, lo cual es entendible porque si la respuesta fuera exacta posiblemente aquí estaríamos trabajando con una línea recta. Entonces ya eso es todo lo que tenemos. Digamos, se preguntarán, bueno, pero ¿para qué nos sirve la longitud de arco? Hay varios problemas, digamos, como cables, que uno quiere medir qué tan largo es un cable. Y digamos, cuando uno cuelga un cable eléctrico entre dos postes, si uno dice, la distancia entre los dos postes es de 50 pies o 100 pies o la que sea, y uno pone un cable de 100 pies, ese cable va a quedar muy tenso y posiblemente se rompa o vamos a tener problemas de electricidad. Y la razón por la que tenemos que escoger un cable un poco más largo es que generalmente una cadena o un cable o un lazo va a tener una forma curva. Entonces digamos, aquí queremos colgar yo creo que incluso con electricidad no es muy bueno que los cables estén muy tensos. Sí, vamos a subir así. Entonces aquí digamos tengo dos cables. Entonces queremos ver qué tan largo es el cable que necesito para atravesarlo entre estos dos postes. Estos postes aquí voy a decir que están separados que 50 pies entre cada uno. Solo por hacer este problema un poco más fácil voy a decir que en realidad este está en menos 25 y este está en 25. Por pura conveniencia voy a decir que el eje Y va a estar en medio va a estar entre los dos postes, pero esto es simplemente por pura conveniencia. Y esta curva que tengo aquí es lo que se va a conocer como una catenaria. Yo creo que el libro explica que una catenaria viene del latín catena, que significa cadena, y los romanos observaron que todas las cadenas colgaban con este tipo de formas. No sabían que exactamente era una función coseno hiperbólico, pero tenían una idea de esta forma, y como pueden ver, digamos, los puentes colgantes y todo esto tienen esta forma de cadena. Entonces aquí ya les expliqué el contexto del problema. Ya puedo escribir aquí a qué queremos encontrar. Entonces este cable telefónico cuelga entre dos postes. Y aquí estoy diciendo que uno está B unidades a la izquierda del centro y otro está B unidades a la derecha. Ahora, realmente lo más bonito de este problema es derivar por qué el cable tiene la forma de una catenaria. Por eso necesitaríamos un poco de estática y de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí les voy a dar una ecuación que la estoy escribiendo muy a conveniencia de este problema. Este problema creo que es todavía más complicado. Entonces, dependiendo de qué tan alto sea el poste y qué tan tenso pongamos el cable, podemos jugar con estos números. Entonces, aquí en este caso les dije que C es igual a menos 5, A es igual a 25, y luego esta distancia B va a ser igual a 25, que es la mitad de la distancia de los 50 pies. Entonces lo único que tenemos que hacer es que tenemos que hallar la longitud del cable. P es 25, pero porque menos este 25 más 25 me dan 50. Entonces esto me va a decir qué tan largo tiene que ser el cable. Entonces esto es otra vez un problema de longitud de arco. Estamos midiendo la longitud de este cable. De X, de Y y
de L. Podemos utilizar otra vez nuestra fórmula de distancia. Entonces aquí de entrada el planteamiento de este problema ya terminó en el momento que escriba esta integral. La integral de menos 25 a 25, 1 más y' de x al cuadrado. Es igual a 5 positivo, ¿no? Bueno, aquí menos 5, c es igual a menos 5. Eso lo puse solo para, aquí como pueden observar, entre los dos postes, la altura del cable va a ser de 20 pies. Porque digamos aquí cuando x es igual a 0, coseno hiperbólico de 0 es 1 y menos 5 más 25 es igual a 20. Aquí yo creo que es un poco más, hacia aquí es más alto el poste, yo creo que llega alrededor de 30 pies, no es exacto, pero estaba tratando de pensar en unos números que den algo razonable. Yo siento que ese cable está un poco flojo. Ay, no he visto los del centro. Entonces es un cable del centro. Muy bien, entonces no estoy mal. Entonces simplemente tengo que derivar esta función y. Ahí te vamos a ingresar los numeritos, menos 5 más 25 coseno hiperbólico de x dividido 25. Y simplemente tengo que derivar esta función y eventualmente simplificarla. Incluso este problema está en el libro, pero ahí no les ponen numeritos en el libro, pero igual casi que no se necesitan números. Entonces la derivada de menos 5 es 0 o la derivada de c es 0. Ya que es igual a la derivada de esta función 25 coseno hiperbólico de x dividido 25. Es el seno hiperbólico de x partido a. Sí, x partido a. Y digamos aquí como pueden notar de que digamos Juan Diego no puso ningún 25 acá, y la razón es la siguiente. Sí, tenemos que calcular la derivada de esta función y multiplicarla por la constante, pero como aquí tenemos un x dividido 25, la derivada de esta función es seno hiperbólico de x dividido 25 por la derivada del argumento. 25, Ajá, se va el 25, y por eso es que Juan Diego no mencionó eso, sino simplemente dijo, no, esto es un seno hiperbólico de x dividido 25. Entonces ya con esta derivada puedo proceder a evaluar mi longitud de arco. Aquí solo vamos a tener que lidiar con un detalle un poco técnico. 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x dividido 25 de x. Entonces aquí tenemos que hacer uso de una identidad que no trabajamos mucho estas. Digamos, tenemos que coseno hiperbólico más coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Entonces vamos a tener que la hiperbólica es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Entonces todo esto que tengo aquí es simplemente igual a coseno hiperbólico al cuadrado de x dividido 25. Y digamos, ¿a qué se simplifica esto? Simplemente a coseno hiperbólico de x dividido 25. Entonces observen que esta es la principal dificultad del tema de longitud de arco. Muy bien. Aquí antes de hacer esta integral podemos hacer uso de una identidad de otra propiedad que tenemos con la función coseno hiperbólico. Aquí en realidad lo que estamos encontrando es el área de esta función coseno hiperbólico entre menos a y a. Entonces la función coseno hiperbólico tiene esta forma como de una parábola, y lo que sabemos es que el área entre 0 y a y la curva es la misma que el área entre menos a y 0, porque esta función es par. Entonces
solo para facilitar la evaluación de la integral y para no tener que lidiar con un seno hiperbólico de menos 25, voy a duplicar este resultado y solo voy a integrar de 0 a 25, siempre con el objetivo de tratar de buscar estos límites que cuando x tiende igual a 0, o algún otro límite donde aquí todavía no puedo integrar, entonces eso sigue siendo solo coseno hiperbólico, o algún otro límite donde me pueda aprovechar de alguna propiedad de simetría o cualquier otra. Sí, el seno hiperbólico, pero aquí con... solo que ahí tiene que poner el 25, tiene que hacer una sustitución. Sí, hay que hacer una sustitución o multiplicar el resultado por 25. ¿Por qué por 25? La derivada de seno hiperbólico de x dividido 25 sería coseno hiperbólico x dividido 25 por 1 dividido 25. Entonces, para evitar ese término 1 dividido 25, necesito simplemente multiplicar el resultado por 25. O pueden utilizar una sustitución. Entonces ahora simplemente evaluamos esta integral. L es igual a 50 por el seno hiperbólico de 1, el cual es 0. Esta respuesta la pueden dejar simplemente como 50 por el seno hiperbólico de 1. Ahora lo interesante es que 50 por el seno hiperbólico de 1, este número es como 1.17 y esto va a ser igual a 58.76 pies. En el examen, con que dejen esto, está más que bien. En sí no me interesa mucho este valor, sino más que todo la simplificación. Porque estas propiedades del seno hiperbólico. El seno hiperbólico de x es igual a 1 medio e a la x más e a la menos x. Entonces seno hiperbólico de 0 sería igual a... esto es menos, porque el más es con coseno hiperbólico. 1 menos 1. Y aquí uno puede ver que seno hiperbólico de 1 es más o menos como e a la 1 dividido 2. En realidad es menos, porque tenemos que hacer e a la 1 menos e a la menos 1, pero déjenlo solo como seno hiperbólico de 1. Entonces pueden ver que en sí no son preguntas complicadas, pero aquí tenemos otras complicaciones adicionales. Yo creo que me toca ahorita. ¿Cuál es el que me toca? La integración en el eje Y. Solo para mencionar este aspecto de por qué la fórmula es prácticamente la misma. Sí, porque igual sigue siendo una hipotenusa, entonces no importa si lo mide con respecto a y con respecto a x. Sí, exactamente. Hay que hallar la inversa, ¿no? Solo hay que hallar la inversa, sí. O mejor todavía, si nos dan un x es igual a g de y. Entonces vamos a considerar la curva definida a la curva C. X es igual a g de y. Esto es a nuestra conveniencia. ¿Y por qué estoy escribiendo este otro caso? Porque generalmente una curva no solo tiene esta forma. Generalmente una curva puede subir, bajar, irse a la izquierda, a la derecha, y en realidad nuestro objetivo de cálculo multivariable va a consistir de encontrar la longitud de una curva como esta, donde aquí vamos a ver que ya no va a depender ni de x ni de y, sino de un parámetro que les va diciendo, dependiendo del valor de t, la localización de x y y va a estar aquí, y luego con t diferentes el x, y se va trasladando acá. Entonces lo bonito es que yo creo que incluso unas curvas raras como estas vamos a poder encontrar su longitud de arco al final de este curso. Entonces ahorita solo estoy viendo una variación más.
la curva no está a lo largo del eje X, sino está a lo largo del eje Y. Y como esta no es función, si fuera función, simplemente utilizamos nuestra fórmula de longitud de arco usual. Entonces aquí desafortunadamente pueden ver que la fórmula que tenemos solo aplicaría de aquí para este vértice, porque después de aquí ya no tenemos una función. Ahora, si uno es creativo, tal vez uno puede animarse a partir en varias curvas, encontrar inversas, pero no es el propósito. Y por eso es que varias veces prefiero integrar en un eje diferente a tratar de utilizar un solo método y integrar solo en el eje X. Pero si el problema se complica, entonces, bueno, aquí no hay otro método, pero con volúmenes digamos que si el método de disco se complica con una integración en X o Y, posiblemente tenemos que usar cascarones cilíndricos. Pero aquí simplemente tenemos esto, tenemos esta función, otra vez tenemos que encontrar aquí una longitud de S. Y observen que aquí la historia es la misma, de X y de Y. Entonces, para calcular, encuentre la longitud de arco de esta curva. La única diferencia entre la curva y la función es que la curva está delimitada entre C y D. Tiene un punto inicial y un punto final. Entonces aquí, ¿cómo la encontramos? Otra vez seleccionamos este triangulito pequeño, un segmento infinitesimal. Y bueno, aquí escribí DS, pero yo creo que mejor voy a escribir DL mayúscula. Es más fácil. Muy bien. Entonces tenemos otra vez que DL al cuadrado o DL es la hipotenusa de este triángulo. Cuando esos diferenciales tienen a 0, si no, simplemente estamos aproximando. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es, aquí tengo que X es igual a G de Y. Entonces en vez de factorizar X, lo que voy a factorizar es Y, pero solo porque si factorizo DY, en el denominador voy a tener el DY que me va a servir para G'. Entonces simplemente factoricemos DL es igual a dx dividido dy y pongamos solo al cuadrado más, y aquí esto puede parecer redundante, pero igual lo voy a poner. Entonces como factorizamos dy, vamos a tener un término que va a ser la raíz cuadrada de dy al cuadrado. Obviamente, como estas cantidades son positivas, podemos cancelar eso sin ningún problema y nos queda un más familiar de Y. Muy bien. Entonces luego, ¿qué hacemos ahora? Simplemente integramos de C a D. Y este término es igual a 1, entonces simplemente lo pueden escribir como 1. Y tenemos la segunda fórmula de longitud de arco, que es prácticamente indistinguible respecto a la primera. Aquí voy a poner G' de Y al cuadrado. Sí. Entonces aquí tenemos que dx de Y es igual a G' de Y. Entonces el único cambio es que tenemos C y D en vez de A y B, y en vez de F' de X tenemos G' de Y, y en vez de dx tenemos dy. Entonces esta es prácticamente la misma fórmula, son tan iguales que hasta uno podría decir, pero ¿por qué mejor no cambio X de G de Y por Y es igual a G de X? Y roto esto, si hago esto, regreso otra vez a mi problema de integración en X. Obviamente tengo que reflejarlo en un espejo, pero aquí pueden observar que si cambiamos todo y decimos que Y es X y X es Y,
simplemente utilizamos nuestra fórmula original de 1 más f' de x al cuadrado, la raíz cuadrada de eso por dx, integrando de a a b. Y es algo válido. Muchas veces lo más difícil de estos temas no es tanto el álgebra ni la integración, sino que escoger los ejes de una forma tan buena que nos quede una integral más fácil. Entonces ahorita tengo un problema aquí que es, yo siento que es el problema más complicado de este tema. No tanto por el hecho del planteamiento o que la integral sea sumamente complicada, sino porque, como vamos a ver, desafortunadamente tenemos que hacer un montón de álgebra en este problema y simplificar de una forma donde la integral tenga sentido. Entonces aquí voy a dejar esta fórmula y voy a escribir el problema. Entonces este es el tercer ejercicio. De la curva x es igual a y al cubo dividido 6 más y menos 1, 2 en el siguiente intervalo de 1 a 2. Ahora aquí, para evitar una integral impropia, no estoy escogiendo 0 sino simplemente 1, porque con 0 aquí se indefine, y si se indefine esta integral ya tenemos que utilizar integrales impropias y ahí el problema ya se está complicando de manera un poco innecesaria. Entonces aquí, ¿qué es lo único que necesitamos hacer? Calcular la derivada de esta función y luego hacer 1 más la derivada al cuadrado. Tengo que derivar x respecto a y. Aquí estos límites de y entre 1 y 2 le sugieren que la integración tiene que ser en y. Entonces aquí tenemos, yo creo que 3y al cuadrado dividido 6 más, ¿cuál es la derivada de y a la menos 1? Esa es la integral. Pero la derivada x a la menos 1 es con un menos x Ajá. a la menos 2. Sí, a la menos 2 dividido 2. Entonces esto es todo, vamos por el momento bien. De x dividido de y al cuadrado va a ser un poco tedioso, pero es solo porque tenemos que expandir ahí un producto. Entonces eso es igual a y al cuadrado dividido 2 menos 1 dividido 2y al cuadrado. ¿Podemos sacar el factor como un medio? Sí, se puede. Ahora aquí lo que voy a hacer es que tal vez lo que voy a tratar de simplificar no solo esto, sino también de un solo 1 más dx de y al cuadrado, que ya lo tenemos aquí. Entonces ahí solo tenemos que hacer un poco de álgebra. El primer término lo elevamos al cuadrado, 1 más y a la cuarta dividido 4. Voy a poner aquí un paréntesis para indicar cómo estoy expandiendo cada uno de estos términos. El segundo término tenemos que multiplicar estos dos más, bueno, aquí sería un menos porque este tiene un signo menos y al cuadrado dividido 4y al cuadrado. Y me faltó el multiplicar por 2, sí, necesito aquí un 2. Y luego posteriormente tengo que elevar todo este término al cuadrado. Este es una expansión de un cuadrado. 1 dividido 4y a la cuarta. Y aquí hay un gran problema. Si queremos tratar de integrar esta función, no vamos a poder por el simple hecho de que tenemos una raíz cuadrada. Entonces ahorita por el momento no se puede derivar. Por la presencia de la raíz cuadrada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a continuar simplificando.
Entonces, si continuamos simplificando, vamos a tener un factor común de 4y a la cuarta. Entonces, todo esto lo voy a multiplicar por 4y a la cuarta. Entonces, este 1 se vuelve 4y a la cuarta. Más 4y a la cuarta dividido 4, solo nos va a quedar un y a la cuarta por y a la cuarta, es 8. Luego este otro necesito multiplicarlo solo por y al cuadrado, porque tenemos, este tiene un 4y al cuadrado contra 4y a la cuarta. Entonces aquí tengo menos 2y a la cuarta. Y aquí cuando multiplico por 4y a la cuarta, como es el mismo factor común, simplemente aquí tengo un 1. Entonces observen que esto es más el problema que la parte de integración en sí. Estos se pueden simplificar como simplemente 2 por y a la cuarta. Y ahora la gran pregunta, ¿hice algún progreso o todavía necesito? Tal vez sí, porque esto podría ser y a la cuarta más 1 al cuadrado y la parte arriba. Sí. Y eso tiene una idea. La razón por la que quiero simplificar esto, como factorizar esto como un cuadrado perfecto, es que cuando tome la raíz cuadrada se va a desvanecer. 4y a la cuarta menos 2y a la cuarta es igual a 2y a la cuarta. Que bueno, aquí ya tengo cuadrados. Incluso este otro lo puedo escribir como 2y al cuadrado. Ahorita van a ver por qué lo voy a escribir así, porque quiero calcular la longitud de arco. O simplemente la longitud. Entonces esta es la integral de 1 a 2. En este caso estamos integrando respecto al eje y, por lo que necesito encontrar 1 más x' al cuadrado de y. Pero ya encontramos que 1 más la derivada al cuadrado de esta función es simplemente esto. Muy bien, entonces solo tengo que calcular la raíz cuadrada de todos estos términos. Y aquí observen que estoy haciendo un montón de pasos, pero no es necesario que hagan todos estos pasos a detalle. Ok, la raíz cuadrada y estas potencias de 2 se cancelan entre sí. Y finalmente ya tenemos algo razonable, pero ahora la gran pregunta es, ¿puedo integrar esto o voy a tener algunas dificultades? ¿Qué necesito hacer para poder integrar esta función? Sí, separarlo. Sí, y a la cuarta dividido 2y al cuadrado, lo cual es igual a y al cuadrado dividido 2 más 1 dividido 2y al cuadrado. ¿Qué ventaja tengo aquí respecto a la integral anterior? Aquí pues ya puedo usar las propiedades de la regla de la potencia, que la integral de y a la n es igual a 1 dividido n más 1 y a la n más 1. Muy bien. Entonces ahora ya finalmente podemos integrar. Y por y a la cuarta dividido y al cuadrado. Pero es buena pregunta, o sea, siempre pregúntenme por algunos pasos menores, porque pueden parecer un poco sencillos, pero hay veces que no es del todo así, y siempre es bueno que pregunten. Por eso es que me estoy tomando todo este tiempo en hacer este problema. No quiero invocar, digamos, soluciones automáticas. Muy bien, entonces ¿a qué es igual la integral de 1 dividido 2y al cuadrado?
Esto es como que pensaran en un y a la menos 2 dividido 2. Es como, no sería logaritmo. Y No, todavía ya la menos 1. sí, es y a la menos 1. Si aquí tuviéramos un 1 dividido y, sí tendríamos que usar logaritmos. Entonces esto es menos, sí, y a la menos 1 dividido 2. O 1 menos 1 dividido 2 por y. Todo eso está bien. Entonces ya llegando a este punto no me interesa mucho encontrar la evaluación de los límites, entonces simplemente voy a sustituir 8 dividido 6 menos 1 dividido 4, porque este es un y a la menos 1, menos, si mal estoy, 1 dividido 6, y bueno, y este es un menos también, menos 1/2. Y esto, digamos, sería todo. Pueden hacer unas pequeñas simplificaciones aquí, pero no las considero tan importantes. Yo creo que aquí me queda menos 3 sextos, menos 3 sextos más 1 sexto son 2 sextos. Entonces, si mal no estoy, esto es 1 tercio. Esto es igual a 4 tercios. Y me pueden decir si esta en realidad es la respuesta. 4 tercios menos 1/4 más 1 tercio. 1 menos 1/4. Me queda como 3/4. No sé si esa sea la respuesta. Ah, sí, porque tenemos sí, sí. 17 sextos por 1 medio, que sería 17 doceavos. Entonces, ¿qué hice aquí? ¿Cuánto es 1 sexto menos 1/2? Tal vez es lo que tengo incorrecto. Si no. 0.33. Pero en fracciones. Menos 0.33. 1 sexto menos 1/2. Ajá. ¿Y en fracciones? Es 1 tercio. Es 1 tercio. Entonces no sé por qué de dónde salen esos 7 sextos. Tal vez aquí metí mal un número o algo. Bueno. Sí, yo creo. Sí, yo aquí tengo 34, 24. Sí. Me quedó 17 doceavos a mí. Sería Sí. 34. Interesante. Yo lo hice de otra manera. Es que aquí, no, ya vi qué pasó aquí. Aquí tengo un menos 1 tercio, sí, menos 1 tercio. Entonces esto es menos 1 tercio. Pero no es necesario que simplifiquen esto. Lo pueden dejar así expresado, pero hay un poquito de tiempo. Entonces, sí, es buena idea eso. Muy buena idea. Todos los coeficientes que le podemos slash, y después ya solo me quedo cuando le sacas 1/2, que al cuadrado se vuelve 1/4. Lo saca de la raíz como 1/2 afuera de la raíz y adentro ya le queda el reducido. Ya el cuadrado perfecto. Excelente, muy buena idea esa, sí. Vale la pena hacer eso. Eso simplifica un poco más el problema, así 20 menos 3. No, 20 menos 12. Así 20 menos 3 y 17 doceavos. Muy bien. Ok. Entonces, miremos cómo estamos de tiempo. Yo creo que hacen. Todavía 25 minutos. Ok, tenemos 25 minutos. Entonces, aquí me falta un tema un poco, digamos, teórico, la función de longitud de arco. Tengo ahí un problema que lo quiero hacer solo porque tenemos una integral bien interesante, que las integrales siempre me gustan traerlas a colación. Pues todavía tenemos tiempo, no hagamos ese otro problema. Pero solo quiero definir esta función que vamos a trabajar ahorita. La función de longitud de arco. Aquí hay unas peculiaridades con la función de longitud de arco, pero tiene un objetivo bastante práctico. Pueden ver, digamos, por ejemplo, con este problema, si en vez de estar integrando de 1 a 2, estamos integrando de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, si queremos volver a encontrar la longitud de arco para esos nuevos
este último valor, tendríamos que volver a repetir todo el problema o por lo menos empezar a trabajarlo aquí. Entonces la ventaja de tener una función de longitud de arco es que simplemente dejamos la longitud de arco expresada en términos de x. Entonces dependiendo de cuál va a ser nuestro punto, bueno, aquí sería en términos de y, y dependiendo de cuál sea nuestro último punto, y es igual a 2, meto este número, y es igual a 4, meto esto donde tenga las y. Entonces esta es una utilidad que tiene la función de longitud de arco. En el curso de multivariable va a tener todavía más importancia esta función de longitud de arco, porque va a ser necesaria para hacer varias derivaciones que les van a poder permitir calcular longitud de arco en el espacio, curvaturas, vectores tangenciales y alguno que otro tema. Entonces aquí el problema que tenemos es que les voy a dar un punto de entrada, un A, F de A. Entonces si en algún momento van a tener una aplicación donde quieren encontrar la longitud para un punto arbitrario X, F de X, la fórmula va a ser igual. Si el límite de integración es fijo, simplemente la longitud de arco es la integral de A a B, la raíz cuadrada de 1 más F' al cuadrado de X. Ahora, si esto lo tienen si quieren tener la longitud en función de X, la longitud de arco en función de X, simplemente vamos a hacer un cambio. Entonces aquí voy a poner que en este caso X es mayor que A. Ahora aquí hay un detalle un poco técnico. Ahí te voy a escribir algo que es un poco incorrecto desde el punto de vista de una integral, porque si estamos integrando respecto a la variable integración x y luego evaluando la variable integración x, no tiene mucho sentido el problema, porque tendríamos que hacerlo todo simultáneo. Entonces en realidad esta variable integración siempre, digamos, es temporal. Entonces evaluamos esta función, vamos a tener una antiderivada en términos de t, pero como estoy evaluando en t es igual a x, entonces simplemente al final voy a tener mi función de x. Entonces para evitar confusiones entre la variable que estoy integrando y la variable donde estoy evaluando, que en este caso sería la misma pero en realidad son dos diferentes variables, simplemente introduzco una variable temporal de integración. Queda también como nos pasaba con integrales impropias, que poníamos el límite cuando t tiene infinito solo para evitar confusión, que estábamos integrando respecto a x. Entonces esta es la función de longitud de arco. La única diferencia es que aquí x puede variar, aquí b es fijo, pero vamos a ver que conceptualmente los problemas se realizan de la misma forma. Entonces este es el último ejercicio de hoy. Entonces vamos a encontrar la función de longitud de arco. Lo cual va a ser una función extraña de la longitud de arco de la curva, definida por f de x es igual a, yo creo que tengo logaritmo del seno de x, para x es mayor a pi medios. Entonces cuando lo tengo de esta forma, vamos a tener que integrar de pi medios a x. Entonces aquí simplemente nuestra función de longitud de arco es igual a la integral de pi medios a x 1 más f' de t al cuadrado. Una gran ventaja que van a tener aquí, si en algún momento no cambian la variable temporal de integración y todo lo dejan respecto a x, operatoriamente el problema no va a tener ninguna diferencia y van a llegar al final a la misma respuesta. Entonces este es más que todo un detalle, digamos, técnico.
t es una variable temporal de integración. Entonces aquí simplemente voy a encontrar la derivada de f respecto a t. Como que en una clase terminaron temprano. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función? Coseno, coseno de... aquí solo estoy cambiando las x por las t. Y luego me falta algo más, porque esto es logaritmo de secante, de seno. Dividido seno. Porque la derivada de una función logarítmica es 1 dividido el argumento de esta función, que aquí en este caso es seno, por la derivada del argumento, que la derivada de seno es cotangente. Entonces aquí hay un paso donde tenemos que invocar una identidad trigonométrica. A que es igual 1 más f' de t al cuadrado. Sí, cosecante al cuadrado. Entonces esto les decía que es un tema donde se puede introducir sustitución trigonométrica, integración trigonométrica, uso de identidades trigonométricas. Entonces esta es bastante similar a la de 1 más tangente al cuadrado de t es igual a secante al cuadrado de t. Entonces, simplemente ya tengo aquí es igual mi función, el integrando de la función de longitud de arco. La raíz cuadrada de 1 más... aquí ya... voy a escribir otra vez 1 más cotangente al cuadrado de t. Solo para volver a sintetizar estos pasos. Todo esto se vuelve cosecante al cuadrado. Pero como estamos calculando la raíz de cosecante al cuadrado... la raíz de cosecante al cuadrado, esto se vuelve simplemente la integral de cosecante. Obviamente aquí tenemos que definir cuándo cosecante es positivo, lo cual no lo vamos a hacer, el problema se complicaría todavía más. Pero ahora la pregunta interesante, ¿cuál es la integral de cosecante? Eso sí se van a tener que recordar. ¿O cuál es? Sí. Ahora secante de x por... esa es la integral de secante. La integral de secante... es cosecante de x por cotangente. Más. Hay un... Es lo mismo que la... Es lo mismo y con un signo negativo. Esas sí, desafortunadamente son de las pocas integrales que uno tiene que memorizarse, porque esta no se puede encontrar por sustitución, a menos que se les ocurra multiplicar y dividir por cosecante de t más cotangente de t, pero ¿a quién se le va a ocurrir eso? Entonces, desafortunadamente estas integrales son un poco artificiales de obtener, pero ocurren de la manera más inocente. Incluso aquí, si cambio seno por coseno, vamos a tener que lidiar con la integral de secante. Y aquí ya solo tenemos que evaluar. Ya cuando reemplacemos t con x, vamos a tener que la longitud de arcos depende solo de x. Entonces, ¿a qué es igual esta integral? Primero reemplazamos t por x. Sí, sería todo esto. Aquí solo estoy reemplazando t por x, y esto vuelve a ilustrar por qué necesitamos otra variable de integración, porque sustituir x por x, ahí en realidad no estamos evaluando. Entonces hay un poco de confusión a la hora de evaluar esta integral. Conceptualmente, operatoriamente no van a ver ninguna diferencia. Y luego tenemos esta otra, que esta es en realidad el único término que vamos a poder simplificar un poco. Y aquí otra vez vamos a tener que hacer un poquito de identidades trigonométricas. Cosecante es 1 sobre seno. Sí, 0. Excelente. Seno de pi medios es 1, entonces aquí tenemos que esto es igual a 1.
cotangente de pi medios es 0, solo porque coseno de pi medios es igual a 0. Entonces aquí solo tienen que hacer unas pequeñas simplificaciones. Menos logaritmo de cosecante de x más cotangente de x más el logaritmo de 1 más 0, el cual es igual a 0. Entonces esta sería nuestra respuesta. Extrañamente nos quedó tiempo, pero aquí hay buenas noticias porque yo creo que a ustedes les debía unos problemas de valores promedio. ¿Quieren que trabajemos esos problemas de valores promedio? Sí, porque así entonces solo por completitud. Es un tema que van a tener una pregunta en el examen. Yo siento que es un tema, ¿sí? No sé si podríamos, pues, no sé, a mí me dio duda el número 2 del lado. Ah, ¿cuál era el problema número 2? Es un... Era el trabajo. ¿Era una integral impropia o no? No, era de... Ah, era una que había un área. Entonces vamos ahorita a hacer una pequeña resolución de dudas. Entonces, yo creo que vamos a... No, era uno de los problemas que la no el resorte. Ah, vamos, entonces hagámoslo, solo vamos a... Entonces, más o menos lo que pude sintetizar de este problema de la información relevante era lo siguiente. El trabajo realizado para estirar el resorte de 1 a 1.5 es igual a 125 dividido 2 joules. Aquí incluso hay un poco, esto digamos todavía está un poco incorrecto, entonces aquí solo voy a poner f de x. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este resorte tiene una longitud de reposo de 1.5 metros. Entonces nuestro planteamiento, la ley de Hooke, aquí en este caso sería que la fuerza respecto a x es igual a la longitud del resorte por x menos 1 medio. ¿Por qué x menos 1 medio? Si el resorte está en 1 medio, no se está ejerciendo ninguna fuerza. Ahora, si estamos pasados de 1 medio o si alargamos el resorte, esta fuerza tiene sentido positivo porque lo estamos estirando. Si x es menor a 1 medio, entonces lo estamos comprimiendo, entonces esa fuerza es negativa. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Ya tenemos la fuerza que se está ejerciendo sobre el resorte. Sabemos que el valor de la integral de 1 a 1.5 de k por x a la menos 1 medio de x es igual a 125 dividido 2. Entonces, ¿qué miran aquí de extraño? Lo que miran de extraño es que para calcular la constante del resorte, casi que como lo que estamos calculando es una especie de valor promedio. En realidad lo único que nos está estorbando para encontrar la constante del resorte es el valor de esta integral. Entonces lo único que tenemos que hacer es integrar esta función. Entonces ahorita yo creo que esta la podemos integrar como x a la menos 1 medio al cuadrado dividido 2. Entonces ahorita vamos a integrar. Sí está bonito este problema. Si quieren pueden hacer una sustitución de u es igual a x a la menos 1 medio, entonces ya solo tienen que integrar entre 0.5 y 1, pero no va a cambiar en mucho la respuesta. Entonces aquí procedo a evaluar. Entonces aquí tengo 1.5 menos 1 medio, esto es igual a 1. Entonces 1 medio y luego menos 1 menos 1 medio va a ser igual a 1 medio y este lo voy a escribir como 1 medio al cuadrado dividido 2. Entonces sabemos que todo esto tiene que ser igual a 125 medios. Entonces yo creo que aquí tengo un cuarto dividido 2 es 1 octavo. Entonces tengo que en realidad 4 octavos menos 1 octavo. Entonces tengo que el trabajo que estoy realizando sobre el resorte es
3K dividido 8. Pero como esto tiene que ser igual a 125 dividido 2, aquí ya puedo resolver K. Entonces la constante del resorte, y me pueden decir si esta fue la respuesta que tuvieron. Si mal no estoy, la respuesta no sale exacta. Ajá, sí, 500 partido 3, sí, 100. Ah, ¿les quedó eso? No sé, el número normal si eso da 166. Ah, sí, sí, sí. Ya, si es 166 punto algo, quiere decir que la respuesta no es exacta, sí. Excelente. 166.6 Creo que esta constante tiene unas unidades de newtons dividido metros, pero no, sí, no. Entonces, digamos, ¿qué fue lo que se te dificultó este problema? Es que no supe, digamos, plantearlo así, no lo pude. Sí, esta era la clave, si W es igual a la integral de 1 a 1.5 f de x, y eso se tenía que igualar a 125 medios. O en todo caso, lo que podías haber hecho era simplemente encontrar primero el trabajo con la K tratándola como una constante, y luego darse cuenta, bueno, este trabajo es igual a 3K dividido 8, pero me están diciendo que también tiene que ser igual a 125 medios, y la única forma que sean iguales es si K es igual a 500 tercios. Entonces, digamos, ya teniendo esto, el segundo problema, yo creo que el trabajo hay que estirarlo medio centímetro más, pero yo creo que es desde 1.5 a 2, si mal no estoy. Sí. Ok, entonces sí, porque es el trabajo adicional, no es el trabajo de moverlo de 1 a 2. Muy bien. Entonces aquí simplemente integro de 1.5 a 2. Aquí afortunadamente ya tengo la constante del resorte. Entonces simplemente integro 250 tercios. Aquí está la parte de la X, es la natural, ¿no? Natural. ¿Cuál es el logaritmo? Pues en los medios. Eso nunca cambia. No, nunca cambia porque es la posición natural del resorte. Sí, esa es otra buena pregunta. Bueno, la única forma que cambie, pero sí, no sé si en física van a ver esto, hay veces que los resortes los mueven. Si mueven los resortes, ya todos los puntos de equilibrio mueven porque... O los Wangan. Ah. Los Wangan de tanto que los usan, entonces su nuevo punto es otro. Ah, sí, se van... Deteriorando. Ajá, deteriorando. Pero para todo eso tenemos el curso de ecuaciones diferenciales, que poco a poco lo vamos cargando. Entonces esto es simplemente igual a 250 dividido 1.5 al cuadrado menos, yo creo que 1 al cuadrado. Bueno, pongamos menos 1. No sé por qué me suena maquiavélico ese curso de Sí, 2.5. Ay, Eugenio lo va a dar el siguiente semestre. Sí, esto yo creo que me queda 500 algo. Sí, como 600 dividido 3, si mal no estoy. Ah, excelente. Los 200. Muy bien, estas respuestas me gustan. Ok. Yo creo que podemos terminar hoy un poco temprano porque hicimos incluso más que la otra sección. No trabajamos ejemplos de valores promedio, pero esos son temas, es un tema sumamente fácil. Y cuando encuentren una pregunta así en el parcial, no va a haber tanta complicación. La única complicación sería que la función resulta ser una función que hay que integrarla con sustitución trigonométrica o fracciones parciales o alguna otra cuestión extraña. Y longitud de arco, como pueden ver, no es otro tema difícil. Yo sé que ahí los temas más difíciles son volúmenes y integración de fracciones parciales. ¿Será que nos pueden mandar un correo cuando se vas a grabar? Entonces nos va a mandar un correo, solo que También a grabar, por favor. el repaso serían todos los Un laboratorio, un laboratorio Sí, exacto, a veces les vamos a mandar un laboratorio largo que pueden entregar el día del examen. Entonces ya vamos a empezar a trabajar en esto como el miércoles, jueves. Solo queremos ver que si vamos a meter el tema otro porque si no, este tema no entra. Te vas a arreglar la cara para Ah, sí, no, ya lo quito. Sí.
Pero ahorita digamos, si te tocó el último laboratorio, te tocó el laboratorio esta semana pasada a cargar y primero van a tener cosas pequeñas en la clase. Vamos Ok, entonces sí, ok, pues resolver ese punto tendría que los estudios de algo se tendría que presentar es que me llegar y no me recuerdo por lo menos quiero llegar a porque Alex vino con su teléfono y empieza a vibrar así bien loco y no para. Hay cosas importantes de probabilidades, pero siento que pero salió en el momento me salió eso natural. No creo que le pueda dar este tema. No creo que pueda dar probabilidades más. No, me queda muy justo, pues sería bonito porque es una buena forma de hacer el problema que tenga tanta aplicación como quiera la información. Sí, pero es que estoy pidiendo demasiado. Y el tema de no ser pesado la derivación de esa fórmula de área superficial. A ver si ahorita se sintió medio pesado. La derivación, sí, un poco. Ahora los problemas se asignan. Tal vez lo que pueda hacer la clase del jueves es primero hago los problemas y después les pregunto a los estudiantes: ¿quieren que les derive esta fórmula? Sí, eso no es buena idea. Porque la fórmula es mejor, prefiero que se la memoricen. Porque yo, como le estoy derivando, tengo ahí una forma que tal vez ayuda, como 2pi por el radio y por el diferencial de la longitud de arco. Pero posiblemente eso no les ayude mucho a ellos. Sí, es cierto. Porque si no quiero memorizar esas fórmulas, pero sí, como sé que de S es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado, se me facilita a mí que me Sí, bueno, a mí sí la derivación se me ayudaba a entender cómo darle la vuelta a la función de x sobre y. Ah, sí, eso sí. Por eso te lo pide, eso sí lo pide hacer con longitud de arco. Pero con área de superficie, hacerlo. Sí, ahora sí, ahí es un poco más de eso. Sí, es así. Incluso hay un problema antes de derivar el área superficial. Primero lo que hay que hacer es encontrar el área superficial del cono, luego encontrar el área superficial del cono truncado, que es una banda, y hay que hacer cálculos semejantes. Y yo ni siquiera voy a hacer eso, simplemente lo hacer. Ese es el área superficial de una banda. Sí, cierto, no va a ser demasiado ilustrativo el resultado de esto. Eso solo hay que ver en el libro. Sí, mejor me enfoco en los problemas y de ahí les damos ese como un problema fácil. Bueno, si saben la fórmula y integran y sustituyen. En algún momento sí, tal vez lo que digo es que después de presentar las fórmulas les hago la conexión con el estudiar, de dónde sale este término tan feo. Sí. Esto es solo un mes, ¿verdad? Sí, casi estamos terminando porque estos laboratorios que estás calificando ya es el último que oficialmente vale. O sea, ya los demás son de reposición, básicamente. Sí, de reposición. Ahí es cuando las notas de mi 1 van a reflejar la zona del estudiante. Porque no tienen opción para votar notas. Cierto. Sí, lástima, porque entonces sería más fácil, porque no va a andar viendo ahí en vivo cuál es la nota más baja de cada estudiante. Sí, es más fácil solo en el documento. Sí. Y el corto también ya terminamos, ya tenemos ahí 10 puntos de corto. Ahorita ya son los problemas. Sí. ¿Qué tal? ¿Y cómo vas a estar para el siguiente semestre? Pues sí va a estar aquí. No quiero ir hasta septiembre. Ah, ok, todavía no vas a poder ir al siguiente semestre. Sí.
Entonces tal vez lo te doy una sección, primero para evitar que los estudiantes no se han quejado que unos laboratorios son martes y otros el lunes, y otro para ir preparando ahí a un paso, porque si tal vez hubiera unos días porque en el momento que te estés viendo estás ayudando en 2 secciones, pero tal vez podrías ayudar un cálculo multivariable. Ay, pero es que los laboratorios también son pero ahí vamos a tener que hablar cómo organizar eso. Porque y vemos de otra clase que queda aparte. Ok. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? Vamos a poner una clase en cierta forma. Y a los 10 minutos no me hicieron nada más. Y le digo, hasta dentro. Ana, quiero saber aquí. Gracias. Ah, no. Mira, estamos hablando. Digo, pues, porque igual por lo menos, igual ¿Sabes que se me perdió una cama?
ayer les di esta hoja de trabajo para el tema de precariedad. Entonces, si no lo tienen, les puedo dar todavía. Sí, o sea, ya. Ayer íbamos a y nuestro corto sería hasta el jueves, sería sobre extremos relativos y máximos y mínimos absolutos. Sí, con cavidad todavía. Sí, ayer en el arma. Entonces, aquí más de falta. Creo que no corté la grabación.